justamente los componentes doctrinarios. Entonces, hay una lista de ideas que yo construí a partir de leer los textos, la prensa, los editoriales, los documentos existentes de la JUP. La primera idea de un nacionalismo que yo defino esencialista y excluyente. A ver, ¿qué es esto de esencialista? La idea, el congelamiento de la idea de nación, la cristalización de que la nación es una cosa que se remonta a un pasado histórico en los orígenes de la República, incluso con importante influencia del periodo colonial, y que eso permite construir una idea de nación en la que hay un nosotros que reivindica, que se encuentra apegado a ese proceso nacional de construcción temprana, y un ellos que quedaría excluido de ese concepto de nación. Creo que cuando hablamos de un concepto esencialista de nación, lo que estamos diciendo fundamentalmente es que cualquier otra conformación de la identidad nacional que vino después, que se construyó históricamente, en un clave cosmopolita muchas veces, con influencias doctrinarias de diversas partes del mundo, no quedan excluidas, quedan marginadas en ese relato, en esa perspectiva del sentido de nación. Un nosotros, un ellos, ¿verdad? Y un énfasis fuerte en que ese país que es el nosotros, que representa la esencia de la nación, es el país rural. En el discurso hay una clara continuidad de la prédica de Benito Nardone, de la Liga Federal de Acción Ruralista. Ya vimos cómo incluso ese movimiento, lo que queda de ese movimiento, le ofrece sus espacios al movimiento de la JUP, ¿verdad? El otro, en la construcción de ese discurso, se vuelve un agente internacional, agente del comunismo internacional, y de este discurso va a brevar claramente todo el concepto de seguridad nacional que va a desarrollar en la dictadura, pero que lo antecede con numerosos actores sociales y políticos antes del golpe. Además, esta idea de nación se va a nutrir de una idea que aparece muchas veces en la etapa final. Es como que el discurso de la JUP se va radicalizando en esta materia de la cuestión transnacional. Los valores tradicionales del Uruguay son amenazados por una conspiración, una confabulación que llaman sinárquica. ¿Qué es el sinarquismo? Yo no conocía antecedentes en Uruguay del uso de la expresión sinarquista hasta que lo encontré en los documentos de la JUP. La sinarquía es una idea de que en el mundo, el nuevo orden mundial, si quieren, que se empieza a dar en la modernidad, ya en el siglo XX, operan agentes que pretenden controlar el mundo para intereses particulares. Y en esa idea sinárquica estaba la masonería, la judería, aunque la JUP no hace expresión, no hace referencia explícita a lo judío, solamente algunas guiñadas un poco subliminales, pero hablo del discurso sinárquico que venía digamos, de los años 30, que en México tuvo fuerza, en España, incluso en Argentina, en derivas a la derecha del peronismo. Bueno, esa idea de la sinarquía es la masonería, los judíos, el poder económico mundial, cómplice del comunismo. Bueno, estas son cosas que uno ha vuelto a escuchar, no con la palabra sinárquica, ¿no? Pero esa perspectiva de que hay una gran confabulación que se está preparando para dominar nuestras cabezas, nuestras vidas, es algo recurrente que tenía orígenes por lo menos en los 30 y que la JUP recupera en ese momento. ¿En qué cosas se denuncian de la sinarquía? Por supuesto el comunismo, no tanto los judíos como decía yo, pero sí se habla del poder económico mundial, del capitalismo mundial como una amenaza. Pero incluso se presenta como una alarma los gestos políticos que están haciendo en torno al 70, 71, Nixon, cuando se encuentra y acuerda con la China de Mao, o de Willy Brandt, cuando negocia y acuerda, digamos, una distensión con Alemania Oriental. Entonces, todo eso representaría una amenaza, y por ejemplo, en ese contexto, la JUP muestra reuniones, digamos, reuniones públicas con dirigentes de la juventud de China nacionalista, de lo que era Taiwán, ¿verdad? Representando a este movimiento liberador del comunismo, y que tendrá un congreso en el año 71 en la Ciudad de México. Este movimiento, digamos, nacionalista de diversas regiones del mundo, de China nacionalista, donde participan
actores de toda América Latina, y encontré una fuente que señala que la JUP habría participado. Esto no lo pude confirmar en ninguna fuente local, pero muestra entonces esa coordinación, si quieren ustedes, transnacional en la que operaba el movimiento. De vuelta a la obsesión, acá está esa idea de los comunistas, que en buena parte son homosexuales, ¿verdad? Asociados al engranaje multimillonario del capital montado para la destrucción. Y señala con nombre y apellido de vuelta a cineastas, donde toda esta denuncia, ¿verdad?, los presenta como una amenaza para la nación. El nacionalismo, entonces, excluyente, esencialista. Las referencias católicas son numerosas, acá tengo una, pero simplemente la preocupación de que la iglesia está siendo invadida por agentes del marxismo. Hubo figuras, curas católicos muy conocidos, como Ponce de León, que daba sus misas en la iglesia San Juan Bautista, fue muchas veces objeto con nombre y apellido de estas denuncias. No fue el único, ¿verdad? Varias figuras de la iglesia católica eran señaladas como, bueno, infiltrados para destruir la iglesia, esa iglesia tercermundista o internacionalista, como dice aquí. Bueno, me interesa subrayar el viraje revolucionario que va a operar la JUP en el 72. Yo decía que hay un tema aquí hay un viraje en la prensa. El semanario propio que aparece en agosto del 72 muestra matices doctrinarios con lo que había pasado antes, ¿sí? En ese hueco intermedio debió procesarse un nuevo posicionamiento político que lo lleva progresivamente a denunciar el orden vigente. A ver, había gobernado Pacheco, gobernaba Bordaberry, pero que ese orden político estaba de alguna manera desvirtuado. ¿Qué aparece? Bueno, expresiones como la negación de la política o de los políticos, ¿verdad? Esta idea es un documento firmado por Hugo Manini Ríos, no era habitual que firmara, uno después le va sacando la pluma, ¿verdad?, encontrando cuándo es que habla él o cuándo escribe él, mejor dicho, ¿verdad? El pueblo es el que anda y arde en la calle, no el que representan los políticos. El discurso antipolítico, antiparlamentario, es el momento en que empiezan a señalarse a Wilson Ferreira como un marxista, porque escribió En Marcha críticas de cine, o a cómplices del desorden como Jorge Valle, Sanguinetti, que van cayendo en desgracia en la mirada de la derecha radical. Esta frase, vean la fecha, la anterior era el año 73, ¿verdad? Y esta, también del 73, es en el momento en que se está produciendo el levantamiento militar de febrero, y la expresión, así lo expresa en su adhesión la JUP, tomando la cita de un filósofo alemán de la época del nazismo. Spengler no fue estrictamente un nazi, tuvo sus, digamos, sus diferencias, pero abrevaba de un pensamiento netamente autoritario en las primeras décadas del siglo. Siempre es a último momento un pelotón de soldados el que salva a la civilización. Entonces este discurso se va, digamos, cargando de alusiones marciales, militares, la idea de forjar un nuevo orden nacional, también, ¿verdad?, de la mano de la ofensiva o del avance militar, expresiones como revolución nacional o comunismo. Estamos avanzando en el 73 y este discurso se va haciendo cada vez más claro. Entonces les cuento qué me pasó a mí leyendo esto. Nuevo orden, revolución nacional, el costado militarista. Dije, esto suena mucho al falangismo de Juan Antonio Primo de Rivera. Me puse a leer, hay obras escogidas, completas, por suerte, de Primo de Rivera, y había una sintonía evidente. Parece que uno trata de ser cauteloso, es decir, son falangistas, ¿verdad?, a la ligera. Entonces me tomé el trabajo de seguir buscando evidencias. En algún seminario lo presenté y fue puesto en cuestión por algún colega perfectamente. Dice, bueno, ¿por qué es falangista? Le voy a mostrar enseguida una perlita interesante. Antes de la perlita, vean el contenido de un volante, octubre de 72. Un detalle, en la segunda mitad del 72, la JUP empieza a hacer actos en Montevideo. Antes, toda esa ola de actos que le mencioné eran en el interior, salvo alguna ocasión excepcional. Da la impresión de que esa disputa por las calles en el segundo semestre del 72 es más simple para una derecha radical con un estado de guerra interno y una ley de seguridad del Estado y con una izquierda que está siendo barrida de las calles progresivamente. Vean el discurso contra la politiquería, los partidos, el Parlamento. Siempre hay una defensa de Bordaberry. Bordaberry está victimizado en el discurso de la JUP, ¿verdad? Es víctima de esos políticos corruptos, ¿verdad?, que no los dejan actuar. La corrupción económica, vean también el poder económico señalado como cómplice del desastre, pero el comunismo también.
tengo otros volantes, elegí este, van en esa línea, el orden nacional es el único camino, y el acto va a ser en Colón. Hicieron actos en barrios populares en ese contexto, en Colón, en Belvedere, se me escapa ahora otro, en Maroñas, ¿verdad? Y aquí una tapa de diario, ya vean en qué momento, 24 de mayo, falta un mes para el golpe, el Ejército Nacional no puede retroceder. Este apoyo, entonces, desde la prensa se hace ostensible, desde sus actos, desde su militancia. Y, bueno, como decía, bueno, leer, son decenas y decenas de números de prensa. El Nuevo Amanecer tenía, no quiero equivocarme, pero algo así como 24 páginas. Y bueno, leer y buscar, a veces con una lectura difícil, producto de diarios envejecidos en las bibliotecas, encontré una pieza clave. Arabair es un dirigente de la JUP de Castillos. Se muere joven, muere en un accidente de trabajo en esos meses, y luego de que muere hacen loas sobre su trayectoria, es decir, era un dirigente importante. Tenía una audición radial de la JUP en la ciudad de Castillos. Miren lo que aparece escrito de su pluma en Nuevo Amanecer. Una juventud, o sea, está haciendo un llamado a los jóvenes que están militando, una juventud que marche jubilosamente al paso marcial y además enérgico, entonando canciones al deber y a la vida que palpita en un ser nuevo y generoso. Hasta aquí un discurso político que convoca, ¿no? Yo deseo para esa juventud estudio, trabajo y deber. Muchas camisas azules y la cara al sol saludando a su bandera nacional. Voy a explicar, no tienen por qué todos saber qué es esto. Las camisas azules eran el uniforme de combate, de militancia, ¿no? Que usaban la falange española conducida por Primo de Rivera, y cara al sol. Las comillas son del texto, la negrita es mía, quiero aclarar. La comilla hace referencia a el himno que entonaban las huestes de falange española desde antes, durante y luego de la Guerra Civil Española. Bien, bueno, esto fue como, a ver, cuando uno está investigando, uno investiga, encuentra, busca, tiene dudas, si las fuentes son útiles para lo que uno quiere mostrar. Y bueno, cuando uno encuentra esto es como encontrar la pepita de oro en el río, ¿no? Es decir, a ver, este texto escrito por un militante, un dirigente, no tal vez es el elemento sustantivo para decir, bueno, la JUP es falangista, pero que leían, abrevaban o admiraban a ese movimiento, y que esas consignas de revolución nacional y de nuevo orden venían de algún lado, bueno, me parece que muestra una cierta, digamos, reminiscencia con ese movimiento. Aprovecho para decir que el falangismo nunca había desaparecido de América Latina. Esto está estudiado por Broquetas en su libro sobre la trama autoritaria, las conexiones transnacionales del falangismo uruguayo, que lo había, argentino y de otras naciones de América Latina.